connotaciones no solamente legales, jurídicas, sino económicas, sociales, políticas, culturales. Es decir, tengo que trascender de la letra del derecho, tengo que trascender del ámbito del derecho y pensar que esos beneficios o ese costo que tendrá la ley tiene un impacto. Uno de esos impactos es esta lista. Y tengo que saber por lo menos lo mínimo. Entonces, yo me asistí de la Escuela Austríaca de Economía. Sí, es una visión relativamente parcializada, pero es el camino que me parece que por lo menos me inicia en esta área. La Escuela Austríaca de Economía, como ustedes sabrán, empieza como un planteamiento económico, pero en el siglo XX trasciende ese planteamiento económico y se caracteriza por ser una corriente de pensamiento que critica o tiende se convierte en uno de los más críticos de los regímenes socialistas del siglo XX. Representado principalmente esta escuela por Ludwig von Mises, con la acción humana, principalmente socialismo, su obra fundamental, sus dos hijos intelectuales, Hayek y Murray Rothbard. De estos intelectuales yo me asisto justamente para entender qué aportes yo puedo recoger de la economía para aplicarlo al derecho. De Mises, la praxeología, la acción humana, ese método específico dentro de las ciencias económicas, pero entender que la economía no es solamente como me lo enseñaron a mí, asignación de recursos o preocuparse por cosas más limitadas, por gráficos, números, etc., sino también es el individuo con su toma de decisiones, libre albedrío, que tiene fines y propósitos, alcanzar esos fines y propósitos, sus juicios de valor, sus necesidades. Eso te lo enseña la praxeología. Estudiar o tomar en cuenta la acción humana, el individuo en su contexto. Hayek complementará el individuo en su contexto, pero ¿cómo protegemos al individuo en su contexto? A través de la ley. La ley entendida no solamente como, también otro de los errores de nuestras escuelas de derecho, te enseña que la ley es un acto dictado por el órgano parlamentario, siguiendo el procedimiento legal y constitucionalmente previsto, y hasta allí. Pero ¿cuál es el contenido que tiene que tener esa ley? Hayek te dice, debe ser principalmente un instrumento para proteger derechos y libertades. Si no cumple estas condiciones, proteger derechos y libertades, o permitir el ejercicio de derechos y libertades, es cualquier cosa menos ley. Tiene el título de ley nada más. Hayek empieza a distinguir entre ley y mandato, lo distingue con sus obras más características, sus obras más conocidas, porque trasciende del área económica y trasciende, digamos, al pensamiento del siglo XX, que es Camino de servidumbre y La fatal arrogancia, errores del socialismo. Y empieza a distinguir, una cosa son leyes como instrumentos para desarrollar derechos y libertades, y otra cosa son mandatos. Los mandatos sí son órdenes o ejecuciones en las que definitivamente lo que buscan es restringir derechos y libertades, es algo como que en contraposición a la ley. Y Hayek empieza a distinguir, en los regímenes totalitarios tú no vas a conseguir un ordenamiento jurídico caracterizado por leyes, en los términos que acabo de decir, proteger derechos y libertades, sino mandatos, justamente órdenes, directrices para restringir derechos y libertades. Otro de los hijos intelectuales de Mises, Murray Rothbard. Murray Rothbard es el padre del anarcocapitalismo dentro de la Escuela Austríaca de Economía. Dentro de sus postulados económicos, sí, libre mercado, capitalismo, pero dentro del postulado político propugna la eliminación del Estado. Saben que dentro de la corriente liberal, dentro del liberalismo, están los liberales clásicos, que consideran, liberales clásicos partiendo de Mises, Hayek, que consideran que el Estado es un mal necesario, pero es un mal. En cambio, Murray Rothbard señala, como mal al fin y al cabo, vamos a eliminar el Estado y sustituirlo por el mercado. Ese es el anarcocapitalismo. Podremos estar o no de acuerdo, eso es otro debate, pero esa es su propuesta. Y dentro de esa propuesta de que hay que eliminar el Estado, y su tesis principalmente en cuanto a la naturaleza del Estado, él se adentra mucho más en cuanto a la naturaleza también de los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Son pagos coactivos por la prestación de bienes y servicios por parte del Estado. Si yo como liberal aspiro y propugno y busco trabajo para ello
de reducir el Estado a su mínima expresión para lo más básico, como por ejemplo seguridad y justicia, eso es lo que te propugna el liberalismo clásico, la mayor parte de los impuestos son injustificados, no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque esos bienes y servicios pueden ser perfectamente provistos por el mercado. Yo sé que es un poco a veces difícil de entender o digerir esto si no estamos en un ámbito, en un foro en el que estamos acostumbrados a escuchar sobre los postulados liberales, pero ya con Rothbard y dentro de la Escuela Austríaca de Economía empiezan los cambios de paradigma. Ya la respuesta no va a ser el Estado, sino la respuesta va a ser el mercado. Y por mercado, nuevamente, volvemos con Ludwig von Mises, con la acción humana. Mercado somos todos y cada uno de nosotros tomando decisiones. Tenemos fines y propósitos, tomando decisiones para alcanzar esos fines y propósitos. Somos todos decidiendo, todos formamos parte del mercado. El mercado no es solamente un empresario o un comerciante, somos nosotros. Adentrándonos un poquito más en la obra de Mises, La acción humana, 1949, hace un giro de lo que se entiende la economía. Es el método por excelencia de la Escuela Austríaca de Economía y se centra justamente en el estudio de la acción humana, las decisiones que toma el individuo. Claro, también parte de otros presupuestos, que dentro del liberalismo pues lo ven otros autores, y es que cada individuo tiene fines y propósitos, tienen un proyecto de vida, tienen unos propósitos a alcanzar, y se supone que tienes esos fines y propósitos para mejorar tu situación, buscas alcanzar esos fines y propósitos y los medios para alcanzar esa situación para mejorar tu situación o salir de un estado de malestar. Claro, para hacer todo esto no tienes un conocimiento completo del contexto, el conocimiento es disperso, se va produciendo en el tiempo, es complejo, es temporal, es personal, es limitado además, porque el conocimiento también depende de las preferencias personales. Por ejemplo, yo puedo decidir estar aquí hoy, en este momento, pero dentro de 2 o 3 horas mis preferencias cambian. Y al cambiar las preferencias, también cambia lo que, digamos, la sociedad del conocimiento, por así decirlo. Por eso es que se anticipa y señala que el conocimiento es limitado, es personal, es subjetivo. Depende de un contexto, del ámbito en el que se encuentra la persona, nuevamente persona, y es disperso. Tanto conocimiento y tantas preferencias como personas, individuos existen. Ahora, adentrándome un poco más también, nuevamente, dentro de lo que me pueden aportar estos intelectuales, de esta corriente, Hayek con Camino de Servidumbre y la fatal arrogancia, ya se los había mencionado, es importante tomar en cuenta que al interactuar los individuos con la toma de decisiones se producen unos efectos, algunos previstos y otros no previstos. Como anticipaba Bastiat en su ensayo, lo que se ve y lo que no se ve. Tomas ciertas medidas y esas medidas van a tener unos efectos inmediatos que pudiste haber previsto. Tomas esas medidas y esas medidas tienen también efectos en el tiempo. Y no puedes prever todos los efectos que van a tomarse con esas medidas. Y esto es importante porque, por ejemplo, control de cambio, control de divisas, control de precios, tú tienes un efecto inmediato. Por ejemplo, control de divisas. Sí, un monopolio de la compra y venta de divisas. Sí, por algún tiempo puedes controlar el flujo de las divisas. Puedes prever que no salgan, por ejemplo, del territorio de un país, por ejemplo. Pero tienen unos efectos mediatos, tienen unos efectos a largo plazo, por ejemplo, escasez. Por ejemplo, dificultades de acceso a bienes y servicios. Esto es importante tomarlo en cuenta porque las medidas que tú tomes, las medidas económicas que tomes tienen un impacto y son complejos los impactos. Y se producen o digamos, se aplican dentro de un contexto, dentro de una sociedad que son fenómenos sociales complejos. Mientras más complejo es el fenómeno, menos se puede regular. Mientras más compleja es la situación que se presente, menos puedes pretender regularla. Aspiramos que más bien se regule o se autorregule por los involucrados en esa situación. La sociedad funciona como un orden espontáneo. Somos Adam Smith.
Somos todos y cada uno de nosotros con cualidades, vicios, virtudes, división del trabajo, cada quien aporta de una forma distinta, acuerdos tácitos e implícitos, cada quien en intercambio de actuaciones podemos lograr esos fines y propósitos, pero me asisto de los demás. Es cooperación, cooperación tácita, porque yo te necesito, tú me necesitas, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo y vamos a ver cómo alcanzamos nuestros fines y propósitos. Orden espontáneo. Ni siquiera tienes que establecer unas reglas de forma escrita, porque entiendes, o como tienes fines y propósitos que buscas mejorar tu situación y salir de una situación de malestar, cooperativamente actúas. Esto de la fatal arrogancia es importante porque te hace el comparativo entre lo que es el socialismo y lo que es el capitalismo. El socialismo es un intento sistemático de diseñar y dirigir la sociedad y el mercado y también a la persona. El capitalismo, en cambio, son procesos espontáneos, evolutivos, en donde no hay imposición de voluntades, no hay imposición de intenciones. Por el otro lado, en el socialismo hay una autoridad centralizada de la cual derivan todas las decisiones, o se aspira que deriven las decisiones. En los hechos nunca terminen controlándolo todo, la verdad. Una autoridad centralizada que aspira a controlar el comportamiento de todos y gestionar de forma colectiva la asignación de recursos. O es una aspiración, porque en realidad no lo pueden controlar todo. En el capitalismo es un orden espontáneo, es cooperación humana. No, son todos participando, no existe una autoridad centralizada. Ahora bien, partiendo de estos elementos, de estos aportes que me ofrecen los intelectuales de la Escuela Austríaca de Economía, ¿cómo yo lo aplico al derecho? Primero tenemos que estar en cuenta de dónde estamos. Cuando yo hablo de derecho, algunas realidades, algunos errores conceptuales, nuevamente lo que les decía, los errores de nuestras escuelas de derecho en cuanto a enseñar economía y también enseñar el propio derecho, ¿no? Nuestras diferencias entre el common law y el civil law, sistemas jurídicos en los sistemas continentales, países como México, Venezuela, tenemos una tradición del civil law donde es más importante la ley, la fuente más importante es la ley, el derecho es un conjunto, y se entiende que el derecho es un conjunto de reglas impuestas por el poder, órgano parlamentario, para regular la vida de las personas. Se entiende o se pretende o se concibe el derecho justamente para regular la vida de las personas. El derecho está para organizar la vida de las personas. Es una concepción que entiende que el derecho es antes que cualquier otra cosa. El derecho establece reglas y posteriormente es lo demás. El common law es, digamos, al revés. Aquí la fuente principal no es la ley, sino son las decisiones judiciales. Y pues aquí lo que se busca es resolver acuerdos de los conflictos que van surgiendo. Es decir, el derecho es evolutivo en este caso y va surgiendo para resolver problemas. No es antes, es después. Con el tiempo, las resoluciones del juez sí van adquiriendo ya categoría de ley, pero es después de analizar la interacción de los seres humanos. Y digamos, si se ponen a ver, tal y como les he descrito cada uno de estos sistemas, el common law parece más afín o más cónsono o resulta más compatible incluso con esta idea de la Escuela Austríaca de Economía. Con lo cual, por ejemplo, países como Venezuela o México, que tienen una tradición continental del civil law, que tienen como una especie de adoración hacia la ley, es mucho más difícil de entender palabras como orden espontáneo, es mucho más difícil entender que la ley es una institución evolutiva y que surge para resolver los problemas del individuo. Primero es el individuo, individualismo metodológico de las que nos habla la praxeología humana, la acción humana de Mises. A partir del individuo es que tú organizas todo lo demás, no es al revés. Esta propuesta o esta forma de entender el derecho tradicional es el derecho que establece sus reglas e impone las actuaciones al individuo. Digamos, es una forma jurídica de entender el socialismo, como se los había explicado por la fatal arrogancia. Errores conceptuales, entonces. Para los que tienen esa concepción tradicional del derecho, que el derecho está para regular la vida de los demás,
para establecer las reglas del individuo. Por supuesto, el derecho es distinto al mercado y es anterior al mercado. Y para que funcione el mercado, primero tiene que estar el derecho estableciendo las reglas. Nuevamente, porque el mercado somos todos. Entonces, es en esa concepción de que el mercado está para regular la vida de las personas, la sociedad y el mercado. Con la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, el derecho nace y se desarrolla dentro del proceso del mercado. Cuando yo les dije que en el capitalismo es cooperación humana, división del poder, del trabajo, porque cada uno de nosotros tiene cualidades distintas, capacidades distintas, en esa dinámica, en esa interacción, pueden surgir conflictos, obviamente, porque no voy a decir que este hombre que participa en esa dinámica de alcanzar fines y propósitos es la Madre Teresa de Calcuta y no comete ningún error y no pretende excederse o abusar en el ejercicio de derechos y libertades. Cuando el individuo pretende, alguno de ellos en esa interacción pretende abusarse de derechos y libertades, allí es donde deben hacer el derecho, es allí que debe actuar, solamente en ese caso. Porque en realidad, en el intercambio de voluntades, en esa cooperación humana, estableciéndonos nosotros mismos las reglas para actuar, no hace necesidad, no surge la necesidad del derecho, porque estamos implícitamente de acuerdo en que nos debemos comportar de cierto modo para que cada quien se beneficie y alcance sus fines y propósitos. El único límite que tenemos es no dañar al otro. Y esto es importante porque en las escuelas de derecho y el legislador siempre te van a conseguir que límites del derecho o límites en el ejercicio de mi derecho es orden público, buenas costumbres, interés general, y allí cabe cualquier cosa. Cuando debería ser es el ejercicio de tus derechos y libertades llega hasta donde llega el ejercicio de derechos y libertades del otro. El derecho nace con una reclamación, el problema jurídico nace con un incumplimiento, con el daño. Es solamente allí que debería actuar el derecho. Y esto es importante, y concatenándolo con la Escuela Austríaca de Economía, esto es importante porque entendemos entonces que, así como yo, liberal, aspiro a un Estado limitado, también aspiro a un legislador limitado. El legislador solamente está justamente para evitar daños de unos hacia otros, hacer que unos resalzan a otros en caso de incumplimiento, nada más. No está para regular, no está para fijar precios, no está para controlar el flujo de divisas, no está para regular el mercado, no está para regular deseos, preferencias, que en última instancia es lo que se busca con la fijación de precios y el control de divisas. Algunos ejemplos, este profesor es un profesor argentino, Ricardo Manuel Rojas, que ha intentado aplicar justamente la praxeología al derecho. Es hacer ese análisis económico del derecho a partir de la Escuela Austríaca del Derecho. Aquí algunos ejemplos de cómo nos comportamos los abogados en determinadas circunstancias y cómo se comportan los economistas ante determinadas circunstancias. Cuando investigas sobre la teoría de los contratos, un contrato es un intercambio de voluntades para alcanzar fines y propósitos. Tal cual. Y lo voy a materializar en distintos ejemplos y le voy a poner varios ejemplos. Pero te encuentras con que los juristas, en el mejor de los casos, se han dedicado a estudiar lo que está permitido hacer. Puedo hacer esto, esto y esto, es decir, pensar dentro de un cuadro, prácticamente. Los economistas, por el contrario, estudian lo que efectivamente hace la gente dentro de este contexto de la praxeología. La gran diferencia es la praxeología. Es indispensable una teoría de la praxeología del derecho. No es lo que puedo hacer, sino lo que quiero y deseo hacer con tal de que no dañe a otros. Otro ejemplo, el caso clásico que nos colocan a nosotros los estudiantes de Derecho en el primer año de la carrera. En una cuadra hay un cartel que dice prohibido estacionar. El jurista te dice, allí no se puede estacionar. Una interpretación literal, no ofrece mayor duda, no se estacione y ya. No hay ninguna otra alternativa. El economista te pregunta qué es más barato, el estacionamiento privado o la multa. Costos, beneficios. Nuevamente, es un análisis costo-beneficio, es llevarlo a eso. Yo como abogada, yo ya aprendí a hacer ese análisis costo-beneficio. En la Venezuela de hoy todo está absolutamente regulado, prácticamente. Entonces, para mantener viva una operación, tienes que sortear, tienes que respetar todas esas regulaciones a costa incluso de una operación comercial, a costa incluso de la sobrevivencia del negocio. Yo como abogado
me lo llevó la situación en Venezuela y lo terminé aprendiendo así, educadamente. Yo ya le recomiendo a mi cliente, ¿qué prefieres? ¿Mantener el negocio o pagar, incumplir una regulación que la vas a tener todo el tiempo y pagar la multa? ¿Qué deseas? ¿Mantener el negocio o pagar la multa? Ese es el análisis costo-beneficio que realmente hay que hacer. Muchos piensan que el derecho es el estudio de las regulaciones. Claro, si te centras en esa visión tradicional del civil, lo más importante es la ley, el imperio de la ley, es como una especie de ver como el todopoderoso al legislador. Obviamente piensas que el derecho es el estudio de las regulaciones, el estudio del Código Civil, el estudio del Código de Comercio, y ay Dios mío, cuando hay una reforma del Código Civil y del Código de Comercio, todo lo que sabías queda a la basura. Porque claro, te centraste en lo que decía el legislador en un determinado momento de la vida, en vez de estudiar las instituciones propias del derecho. Y por institución está también el individuo. Pero lo que el derecho debería hacer es estudiar los reclamos y su solución. Para eso es que queda restringido el derecho, para eso es que va a actuar el derecho en casos de reclamaciones, en casos de daños e incumplimientos de unos hacia otros. Nuevamente, así como el liberal desea un Estado limitado, también desea un legislador limitado, pero para llegar a ese legislador limitado hay que tener esta comprensión del derecho, esta comprensión reducida y limitada del derecho también. Entonces, ¿cómo queda el derecho? La fuente principal no es la ley. La fuente principal, si partimos del individualismo metodológico, de la praxeología del derecho que nos propugna la acción humana, es el individuo, es el intercambio de voluntades en esa sociedad en el que todos están persiguiendo fines y propósitos. Entonces, los contratos se erigen como la fuente principal o debería ser la fuente más importante dentro de la escala, dentro de esa jerarquía de fuentes. Ya no es la ley. Porque cuando yo hablo de la ley estoy hablando de un órgano parlamentario, estoy hablando del Estado. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es el individuo. En consecuencia, la fuente más importante, aquí me cambia radicalmente mi jerarquía de fuentes. Lo que a mí me habían enseñado que lo más importante es la ley, en realidad son el intercambio de voluntades, los contratos. Hay que entender el derecho como normas generales y abstractas que derivan del comportamiento del ser humano, que actuando de forma reiterada, de forma pacífica en el tiempo, se traducen costumbres, se traducen luego en leyes, pero es luego, primero es el individuo actuando, interactuando con otros individuos y luego sí se traduce en fuente. Aquí es importante, aquí cobra importancia, bueno, y lo que estoy diciendo no es algo nuevo, el derecho romano surgió así, el derecho mercantil surgió así, el derecho de los comerciantes, la lex mercatoria es intercambio de voluntades. Acuerdo entre partes en donde no existía ley. Después es que vino el Código de Comercio, después es que vino los códigos legales, después es que vino los instrumentos legales. Pero antes era la interacción de cada uno de los particulares. Instituciones, entender que el derecho está para resolver conflictos. Aquí ya el legislador no es tan importante dentro de esta teoría, sino el juez. Aquí cobra vital importancia el Poder Judicial. Por eso es que es muy importante sostener la independencia y autonomía del Poder Judicial en general, dentro del Estado de Derecho, pero con esta visión ya no es el legislador lo más importante, sino el juez. Ya para terminar, obviamente, estos aportes de la Escuela Austríaca de Economía me imponen una nueva visión del derecho, una visión completamente distinta del derecho. El derecho no es una creación estatal, lo más importante no es la ley, es una creación humana, lo más importante es la decisión del individuo, es decir, lo más importante es el contrato que surge en ese proceso que es el mercado, en ese intercambio de voluntades para alcanzar esos fines y propósitos. Así como si intervienes en el mercado se generan distorsiones, va a ocurrir lo mismo con el derecho. Cualquier injerencia estatal al proceso de elaboración del derecho también genera distorsiones. El proceso de creación del derecho es principalmente humano y parte principalmente o primeramente del individuo. Posteriormente tendrá visos de legalidad, posteriormente le daremos la formalidad de ley, posteriormente. Y ley en los términos que les dije, ley en términos limitados, en caso de reclamación, en caso de ocurrir incumplimiento, en caso de daño.
Lo que me lleva a lo siguiente: el derecho debe limitarse a regular el funcionamiento de los órganos del Estado. El derecho no debe ir más allá de ello. Por ejemplo, todavía no ha sido tocado y no ha sido reformado nuestro Código de Comercio y nuestro Código Civil. Establece que las sociedades, por ejemplo, mercantiles, sus reglas las determinan los particulares. La fuente primigenia son los particulares. Y donde los particulares no han dicho nada, supletoriamente se aplica la ley. Supletoriamente el legislador. Es a eso lo que se debe tender. De verdad, dentro del derecho, la visión debe ser: el verdadero derecho es el derecho privado, el derecho de las partes, el derecho que surge de los particulares. Y solo supletoriamente, ante el silencio de las partes, la ley. Se dan cuenta, hay un cambio de paradigma. Ya el derecho no es el derecho del estudio de las regulaciones, sino el estudio del comportamiento humano, de los contratos. La fuente principal ya no es la ley, sino es los contratos y la jurisprudencia. Eso es lo que termina siendo más importante. Aquí la figura principal no va a ser el legislador, sino va a ser el juez. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de peso entre las instituciones. Y ya, finalmente, ante esta propuesta, esta es mi aspiración como abogado, o la abogada que deseo ser, y por eso estoy en constante revisión de lo que sé, porque uno no sabe todo al final, uno está en constante formación, formal o no. Yo me definiría como un inofensivo anarquista, esa es la propuesta de Borges, es decir, un hombre que quiere un mínimo de gobierno y un máximo de individuo. Eso es lo que yo aspiro como abogada, participar en ese proceso de mínimo Estado, máximo individuo. Gracias. Compañeros, vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda. Yo le quería preguntar si, como aquí en Latinoamérica somos muy adeptos al derecho continental y los países del common law, pues, obviamente, su tradición muy distinta, ¿esto es un reflejo o esto posibilita la creación de la cooptación del Estado y el surgimiento de regímenes autoritarios? O sea, el simple sistema lo permite como tal, porque que yo recuerde, no ha existido un régimen totalitario en los países del Común, ¿no? Bueno, es más difícil, evidentemente. Bueno, nadie está exento de caer en eso, porque una de las tareas más importantes es la libertad y su constante vigilancia, es lo que decían. Que la tengas ya, que la hayas alcanzado no significa que el día de mañana es difícil, pero tienes razón, o eso también es lo que yo considero, y al haber estudiado intelectuales de la Escuela Austríaca de Economía, yo llego a esa conclusión. Una de las condiciones que han facilitado, y sobre todo lo digo por el caso venezolano, la instauración de regímenes totalitarios es justamente esa adoración al legislador, esa adoración a la ley. En Camino a la Servidumbre, una de las descripciones que hace Hayek para detectar que estamos frente a un régimen totalitario es una hiperregulación. Es un legislador hipertrofiado prácticamente, o sea, es un ordenamiento jurídico completamente regulado. O sea, no deja resquicio para la voluntad individual. Y eso porque tradicionalmente se ha visto a la ley como la fuente y prácticamente la única fuente. Entonces, sí, lamentablemente, esa tendencia de ver el civil law, esa tradición continental que nosotros tenemos del derecho, nos hace más proclives o más vulnerables a regímenes totalitarios. Que los regímenes totalitarios se valen, necesitan un brazo ejecutor para sus estrategias, para sus fines y propósitos. Y dentro de ese brazo ejecutor está la transformación del ordenamiento jurídico. Tienes unos fines, tienes un objetivo, sostenerte en el poder. ¿Lo puedes hacer con violencia? A lo largo del tiempo, no puedes. A lo largo de 20 años no puedes ejercer violencia sobre todo y cada uno de los ciudadanos, porque no tienes, materialmente es difícil. Pero, a través de la ley, si alcanzas a todos, entonces necesitas ese brazo ejecutor. ¿Alguna otra duda, compañeros? Doctora, una cuestión.
Leyendo a Ricardo Manuel Rojas, creo, sin haberlo reflexionado ni preguntado con él, creo que una de sus últimas derivaciones sería, y claro, es una mera especulación, es a la desaparición de los parlamentos. ¿Es así? ¿Qué implica? ¿Cuál es la implicación en el orden estatal de la aplicación de estos principios? Es que claro, no va a lograrse la desaparición completa de los parlamentos, pero sí reducir su importancia y sí reducir su margen de actuación, porque así como hablamos de Estado limitado, vamos a terminar teniendo un legislador limitado. Uno hace constantemente este ejercicio. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato. Yo sé que puede sonar, me parece genial, porque hay gente que cuando yo digo esto se escandaliza, porque está con la parte romántica, pero en los hechos, ¿qué es el contrato? Es un intercambio de voluntades, intercambio de obligaciones y derechos. Pues, si es un contrato, un divorcio es la terminación de un contrato. Puede ocurrir una terminación por acuerdo entre las partes. Si es la terminación por acuerdo entre las partes, ¿por qué tiene que intervenir un tribunal? Por ejemplo. No, bueno, pues la repartición de bienes, los niños, etcétera, etcétera. Para eso está el arbitraje. ¿Por qué no someter el divorcio a los arbitrajes, por ejemplo? Nuevamente, resolver los conflictos entre particulares. Entonces, yo voy a más. ¿Y si hay niños involucrados? Bueno, si no hay disputa entre los padres, quienes son los que mejor pueden decidir lo que desean para sus hijos, la guardia y custodia la pueden decidir perfectamente sin intervención de tribunales. Donde se me puede dificultar un poco la cosa, y ahí nuevamente necesito de tribunales, necesito de ese legislador, es cuando sí hay conflicto entre las partes. Y ahí surge el derecho. Entonces, es un ejercicio que uno hace a diario en cualquiera de los supuestos o instituciones, pero la tendencia es que no va a desaparecer, el Estado no va a desaparecer, en consecuencia tampoco, el ejemplo, el Parlamento no va a desaparecer, pero sí puede llevarse a su mínima expresión, con esta tendencia y esta forma de comprender el derecho. ¿Alguna última pregunta, compañeros? ¿Podría recordarme el nombre del jurista argentino que mencionó? Ricardo Manuel Rojas. Él tiene un libro que se llama, de Unión Editorial, yo no sé si aquí en México llega Unión Editorial, pero en Amazon sí se consigue, que se llama La Praxeología del Derecho. Él, efectivamente, su trabajo a lo largo de muchos años ha sido justamente ver análisis económico del derecho, pero en el caso específico a través de la Escuela Austríaca del Derecho y más específicamente todavía con la tesis de Ludwig von Mises con la praxeología. No estamos viendo un cambio en las legislaciones en los países de tradición anglosajona, donde cada vez el legislador quiere regular mucho más tanto el mercado como lo social. Eso llama la atención porque es en los países en donde se aplica la common law. Sí, no, también ocurre un fenómeno. Jeffrey Tucker, que también es del Mises Institute, viene denunciando, más que el legislador, es por su poder ejecutivo o sus agencias oficiales, sus agencias federales, que casi todo está lleno de regulaciones. Si está ocurriendo ese fenómeno, por ejemplo, en Estados Unidos, Jeffrey Tucker lo denuncia. Y eso, lamentablemente, es un retroceso. Con lo cual, muy conveniente tu pregunta, cuando el compañero preguntaba aquí si no recuerdas de regímenes totalitarios en el common law, yo tampoco, pero esta tendencia que tiene Estados Unidos es una tendencia delicada, es una tendencia de hiperregulación que ya los liberales ya le tienen la lupa puesta. Y yo, bueno, que lo mencionan, lo digo porque mucha gente odia a Donald Trump, incluso aquí en México, pero Donald Trump hasta cierto punto es un personaje liberal, digo, hasta cierto punto. Y casualmente ahorita que están en proceso de elecciones, hay el otro quiere ser presidente. Se me fue, no, pero bueno, él es de corriente socialista pura. Casualmente él siempre está auspiciado. Sanders. Está auspiciado de lo que en ciencia política le denominan los grupos de interés o de lobby, que casualmente son los que le
llevan el capital político y a cambio él le da regulaciones. O sea, que matrimonio igualitario, que lo que usted quiera, se los da con tal de tener el voto, de crear un núcleo duro de votantes. Entonces es una parte del resurgimiento del socialismo en países completamente liberales. Es que con Obama, bueno, Estados Unidos yo no lo diría la panacea del liberalismo, la verdad. Si te lees a Ayn Rand, yo sé, objetivista, Rand ya anticipaba por la década de los 30, de los 40, el camino que estaba siguiendo Estados Unidos. Un camino hacia la socialdemocracia, y yo sé que puede ser difícil escucharlo, pero para un liberal no es difícil decirlo, la socialdemocracia también es un mal, porque es socialismo en otra manifestación, es socialismo en los términos que dije, que busca dirigir a la sociedad, al mercado y al individuo. Tan solo que se viste bajo el ropaje de democracia y pasa más por debajo de la mesa y terminamos siendo más vulnerables frente al discurso socialdemócrata. De hecho, Camino a la servidumbre de Hayek fue una advertencia a países como Inglaterra y Estados Unidos de no caer en el socialismo porque sí veía que podían estar por ese camino, y de hecho Estados Unidos a mí me parece que está con Obama es un buen ejemplo, alcanzó su punto más cercano. Trump no me parece un liberal. Tiene atisbo. No, es que liberal antes que todo es una filosofía ética, y este señor... Sí, claro. En el aspecto económico, yo me refiero. Claro, voy a tratar de ser lo más objetiva posible siendo venezolana y hablando de Trump, ¿no? Pero sí, no, coincidencialmente uno agradece que esté en el poder en este momento. Sí, suena duro lo que acabo de decir, sobre todo si lo digo en otro contexto distinto al venezolano, pero sí ha tomado ciertas medidas que han revertido los daños que hizo Obama, con su Obamacare y todas esas medidas que tomó, que eran una abierta posibilidad a mayor intervención del Estado con esa cantidad exacerbada de regulaciones. ¿Ayn Rand puede ser catalogada como anarcocapitalista? Siempre existe esa discusión en los ámbitos liberales. Ricardo Manuel Rojas, que también no es objetivista, pero es uno de los que más difunde el objetivismo en América Latina, respetado, te podría decir que tiene atisbos entre el liberalismo clásico, tiene unas posturas liberales clásicas muy firmes, pero también tiene atisbos hacia el anarcocapitalismo, por lo cual es muy difícil definirla a ella. Si tú estudias La virtud del egoísmo, tiene todo un capítulo dedicado a la existencia de los gobiernos, con lo cual tú dirías, es difícil. Entonces, y en entrevistas ha hablado incluso en contra de los anarcocapitalistas. Pero ella tiene ciertas posturas que, digamos, es difícil definirla. Muy difícil porque en determinados temas pareciera ser liberal clásica y en otros pareciera ser anarcocapitalista. Me preguntan por online, dice, en todo el país hay una resistencia, incluso gubernamental, a la libertad económica. Por ejemplo, lo que pasa con Uber y los taxistas. Y pregunta, ¿hay algún argumento que podamos esgrimir, aparte de los derechos del consumidor, a elegir lo que mejor le conviene para debatir el monopolio del transporte y la movilidad de las personas? Es que todo esto del meollo del asunto es que me permitas decidir a mí, que otros no decidan. Cuando intentan regular Uber, lo que están intentando regular son acuerdos entre particulares simple y llanamente, que como acuerdos entre particulares en donde no se inmiscuye el Estado, establecen las mejores condiciones económicas con relación a lo que ya estaba, que son los taxis regulados o cualquier otra figura que tengan en cada uno de sus países. Más que hablar de derechos de los consumidores, yo diría derecho a elegir mi propio proyecto de vida y cómo llevarlo a cabo. Y eso se traduce en las cosas más mínimas, como cuál va a ser mi transporte, qué es lo que yo voy a comer en el caso venezolano, que mi desayuno no venga de una empresa estatizada o un producto que compré con un revendedor, sino de un supermercado que me ofreció distintas opciones y una amplia gama de opciones. Es que le permitas elegir al individuo, porque quien mejor sabe lo que le conviene es cada uno de nosotros, porque partimos de una premisa general, obvio, hay excepciones, que si tú tienes fines y propósitos y estás actuando en pro de esos fines y propósitos es para mejorar tu condición, no para desmejorarla, o para salir de una situación de malestar. Es decir, mientras menos regules, le estás dando mayor libertad al individuo, mayor capacidad de ejercer su libertad. Eso supone también un ciudadano formado.
porque la libertad va aparejada con responsabilidad. Entonces, yo, más que hablar de derechos del consumidor en general, es defender el derecho a elegir, a decidir tu propio proyecto de vida desde lo más mínimo hasta lo macro. Bueno, si ya no hay preguntas, Y ya sería muy... Usted como venezolana, ¿qué medidas desea, propondría o cree que sean necesarias para un resurgimiento de Venezuela? Un buen resurgimiento de Venezuela. Bueno, desde Se Dice Libertad, que es uno de los think tanks donde yo trabajo, nosotros estamos constantemente pensando qué va a pasar el día después de, el cual rezamos todos los días, ¿no? Pero, no, propuestas en lo económico, medidas de choque en cuanto a los controles, eliminar por completo el control de divisas o control de cambio que todavía existe, a pesar de que existe el discurso que, no, se flexibilizó y ya está prácticamente eliminado. Es mentira, existe. Eliminar los controles de precios, empezar a respetar la propiedad privada, empezar a entender que la propiedad privada es fundamental para tener un ciudadano autónomo e independiente del Estado, que no exista papá Estado. Esas son las primeras medidas a tomar, medidas de choque. Sí, acompañadas de ciertas medidas gradualistas, porque alguien me dirá, pero después de 20 años de hambriar todo un país, ¿cómo vas a eliminar estos controles? ¿Cómo se va a defender la persona que no tiene ningún tipo de herramienta? El que gana $2 mensual como salario mínimo, por ejemplo, ¿cómo hace esa persona? Medidas graduales. De momento, excepcionalmente, medidas gradualistas como subsidios. De momento. Pero subsidio pensando que eventualmente esa persona va a ser independiente más adelante, o se restablezca o se estabilicen esas condiciones. Esas son las primeras medidas a tomar y muchos economistas, expertos en el área, dicen que esto va a tener efectos inmediatos en los primeros 6 meses en lo económico. Obviamente es mucho más profundo, empezar a tener una política fiscal responsable, empezar a usar impositivos, los impuestos, los individuos, etcétera, etcétera. Eso es económico. Culturalmente tenemos un grave problema a trabajar. La guerra nos ha afectado enormemente, son generaciones de personas afectadas, generaciones, con lo cual yo te diría, no sé en cuántas décadas podemos en ese sentido. Desde el punto de vista social y cultural, no te sé decir en cuánto tiempo nos vamos a recuperar, porque por decirte además, este es el tema cultural, la diáspora, no tenemos ya gente prácticamente o los formados. El otro tema, la desnutrición de nuestra sociedad es muy grave, con lo cual, ¿con qué personas trabajas? ¿Cómo puedes exigirle ciudadanía a alguien que se está muriendo de hambre o está desnutrido? Y la desnutrición está afectando incluso a las clases medias, no a las clases de estratos más escasos. Un dato que tengo sí en la cabeza, 2016, el 75% de los venezolanos había perdido 9 kilos al año en promedio. Obviamente no intencional, obviamente por la situación de escasez, hiperinflación, que ya la hiperinflación ya se avecinaba desde el 2014. Entonces, desnutrición, diáspora, esa cultura liberticida que siempre ha caracterizado a Venezuela antes y ahora, solo que ahora está exacerbada. Contra eso sí es muy difícil luchar, porque la respuesta es con educación, es la medida que yo propongo. A mediano y largo plazo es muy difícil decírselo a alguien que se está muriendo de hambre ahorita. Entonces, es difícil y tal vez no todos van a ser salvados, no todos van a salir de esta, vamos a estar también muy claros. Este es un régimen que llegó con sangre, se mantiene con sangre, lo sabemos por las marchas, y no dudo que salga con sangre. Entonces, es estar también claros, pisar tierra y estar muy claros ante la tragedia, el genocidio que estamos viviendo hoy en día, y que hay ciertas medidas que no necesariamente nos van a salvar a todos y no necesariamente tienen efectos en lo inmediato. Usted como venezolana que obviamente vio todo esto desarrollo del Estado socialista, ¿qué recomendaciones nos puede dar a nosotros como mexicanos, digo, desde la acción colectiva de nosotros, para tratar de no llegar a ese punto con el régimen socialista que acaba de iniciar López Obrador? Yo conversando esta semana con muchos de ustedes, mi recomendación siempre va a ser esta, o estos son los errores que lamentablemente como sociedad cometimos y tenemos que asumir, y yo me incluyo, a pesar de que no tenga la edad para eso, o que yo no participé en las elecciones a favor de Chávez, ni de Maduro en ningún momento, pero formo parte de esa sociedad y yo
regreso a mi país y espero seguir viviendo en mi país. ¿Cuáles fueron los mayores problemas que tuvimos? Cuando ocurrieron los primeros pasos para la concentración de poder, cuando se habló de una nueva constitución, muy pocos levantamos la voz. Los sectores académicos, los sectores directamente involucrados, pero no fue un reclamo masivo. Y era una constitución con ciertas características, aceptar el régimen presidencialista, socavar las competencias del resto de los poderes, eliminar ese check and balance o debilitar el check and balance en los pesos y contrapesos de un Estado de Derecho. Eso no lo tiene la Constitución del 99. Eso debió generar un clamor, un reclamo generalizado. Pero lamentablemente como venezolanos nosotros pensamos, bueno, crearon una sala constitucional del Poder Judicial, eso a mí no me afecta. Bueno, le están restando independencia al Banco Central de Venezuela, eso a mí no me afecta. Bueno, posteriormente un control de cambios, eso a mí no me afecta porque me están dando cupo, caído y viajero. Te financiaban los viajes con dólares a precios preferenciales. Bozal de arepa, como decimos en Venezuela, te callaron la boca con viajes, en algunos casos, y a otros con comida, etc. Estar muy conscientes que eliminar o debilitar las instituciones te va a afectar como